El vikingo salió a cazar, y cuando volvió, encontró lo imposible: una desconocida amamantaba a su hijo en la puerta de su propia cabaña. Ragnar Thorsson, un guerrero marcado por la pérdida, creyó que nada podría sorprenderlo después de enterrar a su esposa tras el parto. Pero ese instante cambió todo. ¿Quién era ella? ¿Por qué sostenía a su hijo como si fuera propio? Y, sobre todo, ¿por qué el pequeño parecía respirar mejor? En los brazos de una mujer que él nunca había visto, en los fiordes helados de Noruega, donde el invierno mata sin piedad, y los secretos se esconden bajo capas de nieve. Una historia de supervivencia, redención y amor imposible está por comenzar. Para entender cómo una mujer desconocida terminó alimentando al hijo de un vikingo solitario, debemos volver algunos días atrás, cuando Ragnar aún luchaba para mantener al bebé vivo y enfrentaba, completamente solo, el invierno más cruel que los dioses enviaron a los fiordes. Es aquí que comienza la verdadera historia de un hombre quebrado, una mujer sin esperanza, y un bebé que los unió contra todo destino. Si estas historias te tocan el corazón, apóyanos con tu suscripción. Juntos llegaremos a los 1000 suscriptores. La noche en que Eira murió, la nieve cayó tan pesada que parecía que los cielos lloraban con Ragnar Thorsson. El parto había durado desde el amanecer hasta que las estrellas aparecieron frías y distantes sobre el fiorde, y cuando finalmente el llanto del bebé rasgó el silencio de la cabaña, el corazón de Eira ya había dejado de latir. Ragnar sostuvo a su esposa, mientras su cuerpo aún estaba tibio, susurrando promesas que ya no podía cumplir, juramentos que se perdieron en el viento que golpeaba las paredes de madera. La partera de la aldea envolvió al niño en pieles de reno y lo colocó en los brazos temblorosos del vikingo, murmurando palabras de consuelo que sonaban vacías como el eco en una cueva abandonada. Ragnar miró al pequeño rostro arrugado, a los ojos cerrados que aún no conocían el mundo, y sintió algo quebrarse dentro de su pecho, algo que no era solo dolor, sino terror puro de no saber cómo mantener viva esa diminuta llama de vida. Los días siguientes fueron una niebla de desesperación y leche de cabra tibia que el bebé rechazaba más seguido de lo que aceptaba. Ragnar había enfrentado a guerreros sajones en batallas donde la tierra se teñía de rojo, había navegado mares tan violentos que las olas alcanzaban el cielo. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para la impotencia de ver a su hijo llorar de hambre mientras él no tenía manera de alimentarlo. Las mujeres de la aldea ofrecieron ayuda al principio, trayendo caldos y paños limpios. Pero Ragnar las rechazó a todas con miradas que cortaban como cuchillos de hielo. No quería su piedad, no quería sus susurros sobre cómo Eira había sido demasiado frágil, demasiado joven, cómo los dioses habían sido crueles al llevársela. Lo único que quería era que ella volviera, que sus manos suaves tocaran nuevamente su rostro, que su risa llenara los espacios vacíos de la cabaña, que ahora parecía más grande y más fría que nunca. El bebé lloraba cada noche con una intensidad que destrozaba el alma de Ragnar. Un llanto agudo y desesperado, que parecía acusar al padre de no ser suficiente, de no poder darle lo único que necesitaba. Ragnar caminaba de un lado a otro de la cabaña, con el niño contra su pecho, sintiendo los huesos frágiles bajo las pieles, temiendo que cada respiración fuera la última. Había intentado todo: leche de cabra mezclada con miel, caldo de carne diluido, incluso masticar pan y pasárselo al bebé como hacían algunas madres, pero nada funcionaba tan bien como debería. El pequeño había perdido peso en apenas 5 días de vida. Su piel se veía translúcida bajo la luz amarilla de las velas. Y Ragnar sabía con certeza brutal que si no encontraba una solución pronto, enterraría a su hijo junto a su esposa antes de que terminara el invierno. Esa noche, mientras la nieve golpeaba las ventanas y el viento aullaba como lobos hambrientos, Ragnar hizo un juramento que salió de lo más profundo de su ser roto: nadie te tocará, pequeño Bjorn, ni dioses, ni hombres, ni el propio invierno. Mantendré tu corazón latiendo, aunque tenga que arrancar el mío para dártelo. La cabaña estaba ubicada en el extremo del fiorde, lejos de la aldea principal, rodeada de pinos tan altos que bloqueaban casi toda la luz del sol durante el invierno. Eira había amado ese aislamiento, esa paz que solo el bosque podía ofrecer. Pero ahora Ragnar lo maldecía porque significaba que estaba completamente solo en su lucha. No había vecinos cerca que escucharan los llantos nocturnos. No había otras madres que pudieran amamantar al niño mientras él salía a cazar.
Estaba atrapado entre dos necesidades imposibles de reconciliar. Necesitaba quedarse con su hijo cada segundo, vigilando cada respiración, pero también necesitaba salir a conseguir comida, antes de que las últimas reservas de carne seca se agotaran. El dilema lo carcomía por dentro como un lobo devorando sus propias entrañas. Cada vez que miraba al bebé dormido en el verso de madera, que él mismo había tallado para su llegada, Ragnar sentía el peso de una responsabilidad tan grande que amenazaba con aplastarlo. Era padre, pero también era viudo. Era protector, pero también estaba roto. Era guerrero, pero la batalla que ahora enfrentaba no se ganaba con espadas ni con fuerza bruta, sino con algo que no estaba seguro de poseer: esperanza. El amanecer llegó con un frío tan penetrante que Ragnar podía ver su aliento congelarse en el aire dentro de la propia cabaña. Había pasado otra noche sin dormir, meciendo al bebé que finalmente había aceptado algo de leche tibia. Y ahora la realidad lo golpeaba con la fuerza de un martillo contra el yunque. La despensa estaba casi vacía. Quedaba apenas un trozo de carne de alce ahumada, un puñado de raíces secas y medio saco de cebada, que no duraría más de una semana, si tenía suerte. El invierno apenas comenzaba. Faltaban todavía 3 meses de nieve implacable, de días tan cortos que la noche parecía eterna, de temperaturas que mataban a cualquiera que se atreviera a desafiarlas. Sin preparación, Ragnar sabía lo que tenía que hacer. Aunque cada fibra de su ser se rebelaba contra la idea de dejar a Bjorn solo, tenía que salir a cazar. Tenía que adentrarse en el bosque y traer carne fresca antes de que fuera demasiado tarde. La decisión lo llenó de un pavor que nunca había sentido en batalla. Porque un enemigo con espada podías verlo venir, pero el destino, que podría caer sobre un bebé indefenso, era invisible y implacable. Preparó todo meticulosamente, como si estuviera planeando un asalto a una fortaleza enemiga. Alimentó al bebé con la última porción generosa de leche de cabra, esperando que durara el tiempo suficiente para que pudiera regresar. Envolvió a Bjorn en capas y capas de pieles de cordero, asegurándose de que estuviera tan abrigado que apenas se veía su diminuto rostro entre los pliejes. Lo colocó en el verso de madera cerca de la chimenea, donde el calor del fuego, que alimentó con troncos gruesos que deberían arder por horas, mantendría la temperatura soportable. Ragnar se quedó mirando a su hijo durante largos minutos, memorizando cada detalle de su cara, el pequeño puño cerrado que asomaba entre las pieles, el movimiento suave de su pecho al respirar. «Volveré antes del mediodía», susurró, aunque el bebé dormía profundamente. «No me tardaré. Los dioses no pueden ser tan crueles como para quitarte también a ti». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una parte de él, la parte que había visto demasiadas muertes, demasiadas pérdidas, sabía que los dioses no tenían piedad para nadie, y que hacer promesas sobre el futuro era como tratar de atrapar el viento con las manos. El bosque estaba en silencio cuando Ragnar salió, un silencio tan absoluto que parecía antinatural, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. La nieve crujía bajo sus botas forradas de piel, y su aliento formaba nubes blancas que desaparecían rápidamente en el aire helado. Llevaba su arco de fresno, el que había fabricado años atrás, antes de que Eir entrara en su vida, y un carcaj con 10 flechas que había afilado y equilibrado la noche anterior. También llevaba el hacha de guerra atada a su cinturón. No tanto para cazar, sino porque un hombre que caminaba solo por los bosques del norte, sin armas, era un hombre que buscaba la muerte. Siguió las huellas de un ciervo que había visto 2 días antes, marcas profundas en la nieve que indicaban un animal grande, probablemente un macho, que no había encontrado manada para el invierno. Cada paso que daba lo alejaba más de la cabaña, y cada paso sentía como una traición. Su mente se dividía entre la necesidad de concentrarse en la caza y la imagen obsesiva de Bjorn despertando solo, llorando sin que nadie lo escuchara. El fuego extinguiéndose lentamente hasta que el frío entrara como un invasor silencioso. Pasó 1 hora, luego 2, siguiendo rastros que lo llevaban más profundo en el bosque, donde los pinos se volvían tan densos que bloqueaban completamente el cielo. Finalmente encontró al ciervo bebiendo de un arroyo medio congelado, su aliento formando nubes en el aire mientras sus orejas se movían nerviosas, alerta a cualquier peligro. Ragnar se movió con la silenciosa precisión de un depredador, cada músculo de su cuerpo tenso como la cuerda de su arco, cada sentido enfocado en ese momento crucial.
Sabía que tenía una sola oportunidad. Si fallaba, el animal huiría, y él volvería, con las manos vacías, a una cabaña donde un niño dependía de él para sobrevivir. La flecha voló recta y certera, atravesando el corazón del ciervo, con un golpe limpio que lo hizo caer sin sufrimiento. Ragnar debería haber sentido triunfo, satisfacción, pero en cambio solo sintió urgencia de destripar al animal rápidamente, de cargar con la carne sobre sus hombros, de correr de regreso, aunque el peso lo hiciera tambalear, porque cada minuto que pasaba era un minuto en que Bjorn estaba solo, y esa realidad quemaba más que cualquier herida que hubiera recibido en batalla. Mientras arrastraba al ciervo por la nieve, dejando un rastro rojo brillante sobre el blanco inmaculado, Ragnar sintió algo que no había sentido desde la muerte de Eira. Terror puro de llegar tarde. Ragnar vio el humo primero, un hilo gris ascendiendo desde la chimenea de su cabaña, cuando aún estaba varios cientos de metros de distancia. Su corazón latió más fuerte porque eso significaba que el fuego seguía encendido, que la cabaña no se había congelado. Pero también había algo extraño en ese humo. Algo en la forma en que se elevaba más denso de lo normal, como si alguien hubiera añadido más leña. Sus pasos se aceleraron instintivamente, el peso del ciervo sobre sus hombros, volviéndose insignificante ante la necesidad de llegar, de verificar que todo estuviera bien. Cuando finalmente rompió, a través de la última línea de árboles, y la cabaña apareció ante él, Ragnar se detuvo en seco. Había una mujer sentada en el escalón de la entrada, envuelta en un chal raído de lana, que había conocido mejores días. Y en sus brazos estaba Bjorn, no solo sosteniéndolo, amamantándolo. La sangre de Ragnar se convirtió en hielo líquido fluyendo por sus venas, mientras su cerebro intentaba procesar lo que sus ojos veían, tratando de encontrar sentido en algo que desafiaba toda lógica y toda razón. El mundo se redujo a ese instante congelado en el tiempo, la mujer con el rostro inclinado hacia el bebé, su cabello oscuro cayendo como una cortina que ocultaba parcialmente sus facciones, sus labios murmurando algo, una canción, una oración, que Ragnar no podía escuchar desde donde estaba. Bjorn succionaba con esa desesperación que solo tienen los bebés hambrientos, sus pequeñas manos aferradas al chal de la mujer como si temiera que fuera a desaparecer. La escena era al mismo tiempo la cosa más imposible y más natural que Ragnar había visto jamás. Y no sabía si lo que sentía era furia, alivio, o un terror tan profundo que no tenía nombre. Dejó caer el ciervo en la nieve con un golpe sordo que hizo que la mujer levantara la cabeza bruscamente. Sus ojos se grises como el cielo, antes de una tormenta, encontrándose con los de él. Por un segundo, ninguno se movió. Ragnar vio miedo en esos ojos, pero también algo más de determinación, tal vez. O resignación, como si ella supiera exactamente lo que estaba por venir, y hubiera hecho las paces con ello. «Aléjate de mi hijo», gruñó Ragnar, y su voz salió más como un rugido animal que como palabras humanas, cargada de una violencia que había contenido desde la muerte de Eira, y que ahora encontraba un blanco. La mujer no se movió, no retrocedió, no soltó al bebé, no mostró el pánico que Ragnar esperaba provocar con su tono amenazante. En cambio, terminó de alimentar a Bjorn con una calma desconcertante. Lo incorporó hasta que el niño eructó suavemente, y solo entonces lo envolvió nuevamente en las pieles. Antes de hablar, «Estaba llorando», dijo, y su voz tenía un timbre bajo, ronco, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Lo escuché desde el camino. Entré porque ningún niño debería llorar así, como si el mundo lo hubiera abandonado. Sus palabras golpearon a Ragnar con más fuerza que cualquier puño, porque llevaban una verdad que él había estado evitando. Bjorn había estado solo, llorando, necesitando exactamente lo que esta desconocida le había dado. Ragnar dio 2 pasos hacia adelante, su mano moviéndose instintivamente hacia el mango del hacha en su cinturón, pero se detuvo cuando vio como Bjorn se veía tranquilo, saciado, durmiendo con esa paz que no había mostrado en días. El bebé parecía mejor, más fuerte, como si esos minutos con la extraña hubieran hecho más por él que todas las noches de desesperación de Ragnar juntas. «¿Quién eres?». La pregunta salió como una exigencia, cada palabra afilada como una daga. Ragnar se acercó más, lo suficiente para ver los detalles que había perdido en el shock inicial. La mujer era joven,
tal vez 25 inviernos. Pero su rostro llevaba líneas de sufrimiento que la hacían parecer mayor. Tenía un moretón desvanecido en la mejilla izquierda, apenas visible bajo una capa de suciedad del camino. Y sus manos que sostenían a Bjorn con tanta ternura, estaban ásperas y agrietadas, marcadas por trabajo duro y trato cruel. Su ropa era pobre, remendada en varios lugares, y sus botas tenían agujeros que dejaban ver los trapos que usaba como calcetines. Era, claramente, alguien que huía, alguien que no tenía a dónde ir, alguien que había encontrado una cabaña en medio del bosque y había tomado una decisión que podría costarle la vida si el dueño de esa cabaña era el tipo de hombre equivocado. Me llamo Astrid, respondió finalmente. Y en esa simple declaración, Ragnar escuchó años de dolor comprimidos en 2 palabras. Y no vine a hacerle daño. Vine porque cuando escuché su llanto, recordé, su voz se quebró, y por primera vez apartó la mirada. Ragnar vio lágrimas brillando en sus ojos, antes de que ella las parpadeara, para que desaparecieran. Recordé cómo suena un bebé que necesita a su madre. Ragnar arrancó a Bjorn de los brazos de Astrid con una brusquedad que hizo que ella jadeara. Sus instintos de protección, rugiendo más fuerte que cualquier razonamiento. Sostuvo al bebé contra su pecho como un escudo, como si la mujer fuera una amenaza, contra la que necesitaba defenderse. Aunque cada parte de él sabía que ella acababa de hacer exactamente lo que él no había podido, mantener a su hijo vivo y alimentado. No te pedí tu ayuda, escupió las palabras con veneno, retrocediendo hacia la puerta de la cabaña, mientras mantenía los ojos fijos en Astrid. No te quiero aquí. No necesito tu piedad ni tu caridad, ni lo que sea que creas que estás haciendo. Ella se puso de pie lentamente, sacudiendo la nieve de su chal, y Ragnar notó cómo temblaba, no de miedo, sino de frío. El tipo de temblor profundo, que indica que alguien ha estado expuesto a los elementos demasiado tiempo. No ofrecí piedad, respondió Astrid, y había acero en su voz ahora. Una firmeza que contrastaba con su apariencia frágil. Hice lo que cualquier madre haría al escuchar a un bebé morir de hambre. Si eso te ofende, vikingo, entonces tu orgullo es más grande que tu amor por ese niño. Las palabras golpearon a Ragnar como una bofetada física, despertando una furia que había estado dormida desde que enterró a Eira. Nadie, absolutamente nadie, cuestionaba su amor por Bjorn, su dedicación, su sacrificio. Dio un paso amenazante hacia Astrid, su estatura imponente proyectando una sombra que la cubría completamente. Su rostro retorcido, en una máscara de rabia que había hecho que hombres más grandes que huyeran en batalla. Cuidado con tus palabras, mujer, gruñó, su voz bajando a un tono peligroso. No sabes nada de mí, nada de lo que he perdido, nada de lo que haría por mi hijo. Podrías estar muerta en la nieve en este momento por atreverte a entrar en mi hogar sin permiso. Pero Astrid no retrocedió, se mantuvo firme, aunque sus piernas temblaban y sus labios estaban azulados por el frío. Entonces mátame, dijo simplemente, extendiendo los brazos a los lados como si se ofreciera para el sacrificio. Pero primero dime, ¿quién alimentará a tu hijo mañana, cuando salgas a cazar nuevamente? ¿Quién lo sostendrá cuando llore en la noche? Tu orgullo, tu rabia. La pregunta quedó suspendida en el aire helado entre ellos, tan tangible como el vapor de sus alientos. Y Ragnar no tenía respuesta, porque la verdad era un cuchillo que cortaba directo a su corazón. Ella tenía razón. El silencio se extendió mientras Ragnar luchaba contra sí mismo, contra el instinto de proteger lo poco que le quedaba, y contra la realidad brutal de que solo no era suficiente. Bjorn se removió en sus brazos, haciendo pequeños ruidos de satisfacción mientras dormía, su estómago finalmente lleno, después de días de hambre parcial. Ragnar miró a su hijo, luego a la mujer que cejía de pie en la nieve, y algo en su interior se rompió, no de manera destructiva, sino como el hielo que se quiebra en primavera, permitiendo que el río fluya nuevamente. Entra, dijo finalmente, la palabra saliendo con dificultad, como si le costara cada letra. Pero si intentas algo, cualquier cosa, que ponga en peligro a mi hijo, te arrepentirás de haber nacido. Astrid asintió, y por primera vez desde que se encontraron, algo parecido a alivio cruzó su rostro. Entró en la cabaña caminando con cuidado, como si temiera que el permiso fuera revocado en cualquier momento. Y se quedó cerca de la puerta, mientras Ragnar colocaba a Bjorn de vuelta en el verso. La cabaña era pequeña, un solo cuarto con la chimenea en un extremo,
una cama grande donde había dormido con Eira en el otro, y el espacio en el medio lleno de herramientas, pieles y las posesiones simples de un guerrero que valoraba la funcionalidad sobre la comodidad. Ragnar comenzó a preparar el ciervo para el ahumado. Sus movimientos bruscos y cargados de tensión, mientras intentaba no mirar a la mujer que ahora estaba dentro de su hogar. Astrid se acercó lentamente a la chimenea, extendiendo sus manos hacia el calor, y Ragnar pudo ver mejor las marcas en sus muñecas, líneas rojas y irritadas que solo podían venir de cuerdas o cadenas. ¿De qué estás huyendo?, preguntó sin mirarla, enfocándose en destripar al animal con precisión brutal. Hubo un largo silencio antes de que ella respondiera. De un lugar donde las mujeres no son personas, dijo finalmente. Su voz apenas un susurro, donde nos usan hasta que nos rompemos y luego nos descartan como herramientas gastadas. ¿Por qué? Porque enterré a mi propio hijo hace 2 lunas. Y ellos querían que siguiera amamantando a los bebés de otras mujeres que habían muerto en el parto, como si mi leche no fuera mía, como si mi dolor no importara. Ragnar se detuvo, el cuchillo congelado en el aire, mientras las palabras de Astrid pintaban una imagen que hacía que su furia anterior pareciera infantil e injusta. Ella no era una intrusa oportunista. Era una madre que había perdido todo, exactamente como él. Y en ese momento de comprensión mutua, algo cambió en el aire denso de la cabaña. No confianza todavía, pero tal vez el comienzo de algo parecido a ella. Los 3 días siguientes fueron extraños, cargados de una tensión que no era hostil pero tampoco era cómoda. Como 2 lobos solitarios obligados a compartir territorio durante una tormenta. Ragnar le dio a Astrid un espacio en el rincón más alejado de la cabaña, donde colocó pieles adicionales para que durmiera. Y estableció reglas, no habladas, que ella seguía instintivamente. No tocar sus armas, no hacer preguntas, no acercarse demasiado. Pero con Bjorn las reglas se desdibujaban, porque el bebé necesitaba alimentarse cada pocas horas, y cada vez que Astrid lo sostenía para amamantarlo. Ragnar sentía una mezcla perturbadora de gratitud y algo parecido a celos. Veía cómo su hijo se calmaba instantáneamente en los brazos de ella, cómo sus pequeños puños se aferraban al chal de Astrid, cómo sus ojos, que apenas comenzaban a enfocarse en el mundo, seguían el rostro de la mujer con una atención que le había dado él. Era irracional sentir celos de la conexión entre un bebé y la fuente de su alimento, pero Ragnar no podía evitarlo. Bjorn era todo lo que le quedaba de Eira. Y ahora otra mujer estaba creando un vínculo que él nunca podría tener, pero más allá de los celos. Estaba la evidencia innegable. Bjorn estaba prosperando. En solo 3 días había ganado peso visible, sus mejillas ya no se veían hundidas, y su llanto, cuando lloraba, era más fuerte, más saludable. El tipo de llanto de un bebé normal, y no el lamento desesperado de uno al borde de la inanición. Ragnar lo notaba en cada detalle, como Bjorn podía mantenerse despierto por periodos más largos, como sus movimientos eran más vigorosos, como dormía con esa paz profunda que solo tienen los niños bien alimentados. Y aunque le costaba admitirlo, incluso para sí mismo, Ragnar sabía que sin Astrid, su hijo probablemente no habría sobrevivido otra semana. Esa realidad era un peso constante sobre su pecho, una deuda que no sabía cómo pagar, una dependencia que lo hacía sentir vulnerable de maneras que ninguna batalla jamás había logrado. Una noche, mientras Astrid amamantaba a Bjorn junto al fuego, Ragnar habló desde donde tallaba madera para hacer más leña. ¿Por qué lo haces? Su voz cortó el silencio como un cuchillo. Porque ayudas a un extraño que te amenazó con matarte. Astrid no levantó la vista del bebé, sus dedos acariciando suavemente la cabecita de Bjorn mientras él succionaba con esa concentración total que tienen los recién nacidos. Porque cuando miro a este niño, dijo después de una larga pausa, veo a mi hijo, veo la segunda oportunidad que nunca tuve. Veo una vida que puedo salvar porque no pude salvar la suya. Su voz se quebró en la última palabra, pero se recompuso rápidamente. Y también porque nadie me ayudó cuando yo lo necesitaba. Las mujeres de mi clan miraron hacia otro lado cuando mi bebé murió de fiebre, cuando me arrastraron de vuelta al salón común para que amamantara a otros niños, mientras mi pecho aún goteaba leche para un hijo muerto. Nadie tuvo piedad, así que tal vez si yo tengo piedad ahora, si ayudo aunque nadie me lo pida, tal vez eso equilibre algo en el mundo. Ragnar sintió algo moverse en su pecho, algo que había estado congelado desde que enterró a Eira, derritiéndose lentamente como nieve bajo el primer sol de
Primavera. No era amor, ni siquiera afecto, pero era reconocimiento. Esta mujer conocía el mismo tipo de pérdida que él. Había caminado por el mismo infierno, y de alguna manera, había salido del otro lado todavía capaz de dar, de cuidar, de ver más allá de su propio dolor. Esa noche, después de que Astrid colocara a Bjorn en el verso y se retirara a su rincón, Ragnar se quedó despierto mirando las sombras que las llamas proyectaban en las paredes de madera. Escuchó la respiración suave de su hijo, el crepitar del fuego, y el suspiro ocasional de Astrid cuando se movía en su sueño, y por primera vez desde la muerte de Eira. La cabaña no se sentía como una tumba, se sentía como talgo, no hogar todavía, pero tampoco el vacío desolador que había sido. Ragnar pensó en las palabras de Astrid, en cómo ella había descrito a Bjorn como una criatura entre dos mundos, el mundo de los vivos y el mundo que casi y lo reclama. El mundo de su madre muerta y el mundo de esta nueva mujer que apareció como un fantasma en la nieve. Y quizás él también estaba entre dos mundos, el mundo del guerrero endurecido que había sido, y algo nuevo que aún no tenía forma ni nombre. Se durmió con esos pensamientos girando en su mente como copos de nieve en una tormenta, sin saber que en los días venideros esos mundos comenzarían a colisionar de maneras que ninguno de ellos podría prever. En algún lugar profundo del bosque, lobos aullaban a la luna, y el sonido se sentía como una advertencia de tiempos más oscuros por venir. Pasó una semana antes de que Ragnar hiciera la pregunta que había estado creciendo en su mente como una astilla infectada. Era medianoche, o tal vez más tarde. Era difícil saberlo en pleno invierno, cuando la oscuridad se extendía por casi 16 horas, y Bjorn había despertado, llorando con ese llanto que significaba hambre. Astrid se levantó automáticamente de su rincón, moviéndose con la práctica de alguien. Había hecho esto 1000 veces, pero Ragnar la detuvo con una mano en su brazo. «Espera», dijo. Y su voz en la penumbra sonaba más ronca de lo normal. Necesito saber a que le he abierto mi puerta». Astrid se tensó bajo su toque, pero no se alejó. A la luz tenue del fuego que aún ardía, Ragnar pudo ver sus ojos ojos grises, que a veces parecían guardar tempestades, mirándolo con una mezcla de cansancio y resignación. «Ya te dije mi nombre», respondió en voz baja. «Astrid, ¿qué más necesitas saber?» «Todo», exigió Ragnar. «¿De dónde vienes realmente? ¿Qué clan te marcó de esa manera? ¿Por qué tus muñecas tienen cicatrices de cadenas? ¿Por qué tiemblas cada vez que se oye un ruido fuera de la cabaña?» Astrid se soltó de su agarre y fue hacia Bjorn, levantándolo del verso, con esa ternura que nunca fallaba. Y comenzó a alimentarlo, mientras se sentaba en el suelo cerca del fuego. Durante largos minutos, solo se escuchó el sonido del bebé succionando y el crepitar de las brasas. Ragnar pensó que ella no respondería, que mantendría sus secretos guardados, como hacen todos los que huyen de algo terrible. Pero entonces comenzó a hablar con una voz tan baja que él tuvo que acercarse para escuchar. «Vengo del clan de Haraldsson, 3 días de viaje hacia el este, donde el fiorde se estrecha, y las montañas son tan altas que el sol nunca toca completamente el valle». Las palabras salieron lentas, como si cada una le costara arrancarla de algún lugar profundo y doloroso. «Fui vendida a ese clan cuando tenía 14 inviernos, después de que mi padre perdiera todo, en una apuesta estúpida. Me vendió como una herramienta, no como una hija. Y ahí aprendí rápido que las mujeres como yo, sin familia que nos reclame, sin dote, sin valor más allá de nuestros cuerpos, no somos personas, somos propiedad». Ragnar sintió su mandíbula apretarse mientras escuchaba, una furia fría comenzando a arder en su pecho. Había oído historias de clanes como esos lugares, donde las antiguas costumbres se retorcían hasta volverse crueles, donde el poder de los Jarl se ejercía sin piedad sobre los que no tenían forma de defenderse. «Fui asignada a cocinar y limpiar al principio», continuó Astrid, su voz tomando un tono monótono como si estuviera recitando hechos sobre la vida de otra persona. «Pero cuando cumplí 16 inviernos, uno de los guerreros de Haraldsson me tomó como su mujer sin pedírmelo, sin rituales, sin nada, simplemente me llevó a su lecho, y después de eso pertenecí a él. Tuve un hijo a los 17, mi pequeño Leif, y por un tiempo, tuve algo que era mío. Alguien que me necesitaba, que me amaba simplemente porque existía». Su voz se quebró al decir el nombre, y Ragnar vio grimas brillando en sus ojos que ella parpadeó ferozmente para contener,
Pero la fiebre lo tomó durante el último invierno. 3 días estuvo ardiendo. Y ninguna de las mujeres mayores tenía remedios que funcionaran. Murió en mis brazos una madrugada, justo cuando los primeros pájaros comenzaban a cantar. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Presionando contra las paredes de la cabaña, Bjorn había dejado de alimentarse y dormía contra el pecho de Astrid, ajeno al dolor, en la voz de la mujer que lo sostenía. Y luego, continuó ella, su voz endureciéndose, antes de que siquiera pudiera enterrarlo apropiadamente, antes de que mis lágrimas se secaran. Me llevaron de vuelta al salón. Había 3 bebés que habían nacido esa misma semana. Y 2 de las madres habían muerto en el parto. Necesitaban amas de leche. Necesitaban mi leche. No les importó que fuera leche para mi hijo muerto. No les importó que cada vez que amamantaba a esos bebés, sentía como si me arrancaran el corazón del pecho. Solo importaba que era útil. Ragnar había escuchado suficiente. Se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana. Mirando hacia la oscuridad, donde la nieve caía pesadamente, necesitando distancia de la historia porque la furia que sentía era tan intensa que temía que hiciera algo estúpido. ¿Por qué no huiste antes?, preguntó finalmente, su voz ronca. Porque me vigilaban, respondió Astrid simplemente. ¿Y por qué? Porque no tenía a dónde ir. Pero hace 2 semanas, cuando el Jarl Haraldsson murió y su hijo tomó el poder, todo empeoró. El nuevo Jarl es cruel de maneras que su padre nunca fue. Decidió que todas las mujeres y hombres que las reclamaran serían compartidas entre los guerreros, como recompensas, como premios de caza. Su voz tembló de asco. Esa noche, robé comida, un cuchillo, y huí en medio de una tormenta de nieve que mataría a cualquiera con sensatez. Pero preferí morir congelada en el bosque que vivir un día más, siendo tratada como ganado. Ragnar se giró para mirarla. Esta mujer que había sufrido pérdidas tan grandes como las suyas, que había tenido el coraje de elegir la muerte sobre la degradación, que había encontrado su cabaña, por puro accidente o destino, y había decidido ayudar, en lugar de simplemente pedir ayuda para sí misma. ¿Te están buscando?, preguntó. Aunque ya conocía la respuesta, Astrid asintió. Los hombres de Haraldsson no dejan que su propiedad simplemente se vaya. Probablemente enviaron rastreadores. Probablemente, tragó con dificultad. Probablemente ya no estoy muy lejos de aquí, por eso no puedo quedarme. Ragnar, por eso necesitas entender que cuando me encuentren, y me encontrarán, no puedes interponerte, no puedes pelear por mí. No vale la pena. Eso, dijo Ragnar con una voz que sonaba como metal contra piedra. No es tu decisión. Se acercó a ella. Se arrodilló para estar a la altura de sus ojos. Y habló con una intensidad que hizo que Astrid se quedara completamente quieta. Abriste mi puerta, alimentaste a mi hijo, le diste vida cuando yo no podía. Eso crea un lazo, mujer, te guste o no. Y los hombres de Ragnar Thorsson no dejan que amenazas entren en su territorio sin consecuencias. Por primera vez desde que había llegado, Astrid sonrió, una sonrisa pequeña, triste, llena de una esperanza que ella claramente temía dejar crecer. Eres un tonto, vikingo, susurró. Un tonto noble que va a conseguir que te maten por una extraña. Quizás, admitió Ragnar. Pero he sobrevivido cosas peores que unos cuantos guerreros arrogantes. No mencionó que la razón real por la que pelearía no era solo gratitud. Era que después de una semana de compartir espacio con esta mujer, de verla cuidar a su hijo, con ternura infinita, de escuchar fragmentos de su historia, conversaciones nocturnas, algo dentro de él había comenzado a despertar, algo que había jurado estaba muerto para siempre junto con Eira. El mercado de la aldea se realizaba cada 10 días durante el invierno, un evento donde los granjeros, cazadores y comerciantes se reunían para intercambiar bienes, compartir noticias y mantener viva la civilización contra el asedio implacable del frío. Ragnar no había asistido desde la muerte de Eira, pero las provisiones se estaban agotando. Y necesitaba sal para curar más carne, aceite para las lámparas, y hierbas medicinales que no crecían en los bosques cercanos. Dejó a Astrid en la cabaña con instrucciones estrictas de no abrir la puerta a nadie, de mantener el fuego alto y el hacha cerca por si acaso. Y caminó los 3 kilómetros hasta la aldea, con Bjorn envuelto contra su pecho, en una improvisada mochila de cuero. El bebé estaba tranquilo, protegido del frío por capas de piel. Y Ragnar sintió una oleada de algo parecido a orgullo
al ver cómo su hijo había ganado peso. Como sus mejillas ya no se veían hundidas, sino redondas y saludables. Astrid había hecho eso. Una mujer que él ni siquiera conocía hace 2 semanas, había salvado a su hijo. Y esa deuda pesaba sobre él con cada paso. La aldea era un conjunto de unas 30 estructuras apiñadas alrededor de un salón comunal donde se realizaban las reuniones y festividades. Ragnar conocía estos lugares como conocía su propio reflejo. Había nacido en una aldea similar. Había saqueado aldeas similares en tierras lejanas. Había visto cómo prosperaban en verano y cómo se encogían en invierno cuando los débiles y ancianos no sobrevivían el frío. Pero esta era su aldea ahora, el lugar donde había traído a Ira hace 3 años, cuando decidió que estaba cansado de guerrear, que quería construir algo en lugar de destruir. Las miradas comenzaron en el momento en que apareció en el mercado. Primero curiosidad. Ragnar Thorsson raramente venía a la aldea, prefiriendo su aislamiento en el bosque. Luego sorpresa al ver al bebé vivo y aparentemente saludable. Luego algo más oscuro. Especulación. Una mujer mayor llamada Helge fue la primera en acercarse. Su rostro arrugado torciéndose en una expresión, intentaba ser amable pero fallaba. Ragnar, dijo, sus ojos fijos en Bjorn, el bebé se ve bien. Mejor de lo que esperábamos. La implicación clara era que ella y probablemente otros habían asumido que el niño moriría sin Eira. Sube bien porque lo cuidan bien, respondió Ragnar con tono cortante, intercambiando carne ahumada por un saco de sal con un comerciante que evitaba su mirada. Helge no captó la indirecta de que la conversación había terminado. ¿Cómo lo alimentas?, preguntó con esa falsa dulzura que las mujeres mayores usan cuando están buscando chismes. La leche de cabra rara vez funciona con los recién nacidos. ¿Encontraste un ama de leche? Alguna de las mujeres de la aldea aceptó ayudarte. Ragnar sintió la tensión en sus hombros. Sabiendo exactamente a dónde llevaba esta conversación, encontré ayuda, dijo simplemente, dándose vuelta para marcharse. Pero Helge lo siguió, y con ella venían otros curiosos, entrometidos, hambrientos de noticias, en el aburrimiento mortal del invierno. ¿Quién?, presionó otra mujer. ¿De Keklen? Es alguien que conocemos. Ragnar se detuvo y se giró. Su altura y amplitud, intimidando a todos, para que retrocedieran un paso instintivamente. Es alguien que ayudó cuando nadie más lo hizo, dijo, y dejó que el reproche en su voz fuera claro. Alguien que vio a un bebé necesitado y actuó, más de lo que cualquiera de ustedes hizo. El silencio que siguió fue incómodo, lleno de vergüenza no expresada porque todos sabían que era verdad. Habían ofrecido condolencias cuando Eira murió. Habían traído guisos los primeros días, pero luego se habían alejado. Intimidados por el dolor salvaje de Ragnar o simplemente indiferentes al sufrimiento que no los afectaba directamente. Escuché, dijo un hombre mayor llamado Bjorn irónico, que compartiera nombre con el bebé, que hay humo saliendo de tu cabaña en horas extrañas, más de lo que un hombre solo necesitaría. Ragnar sintió el peligro en esas palabras, el principio de rumores que podían convertirse en problemas. Cocino, dijo firmemente. Preparo carne, mantengo al bebé caliente. Eso es crimen ahora, no es crimen, intervino Helge, pero su tono era cauteloso. Pero si tienes a alguien viviendo contigo, deberíamos saberlo. Por seguridad, hubo informes de una mujer fugitiva del Clan Haraldsson, una que robó comida y huyó en la tormenta hace 2 semanas. Los rastreadores estuvieron preguntando en las aldeas cercanas. El mundo de Ragnar se estrechó hasta ese momento. Esa revelación de que el pasado de Astrid ya estaba alcanzándolos. No sé nada de eso, mintió con facilidad nacida de años, donde la verdad era un lujo que los guerreros no podían permitirse. Y si vinieron rastreadores, no los vi. Pero si vienen a mi cabaña buscando problemas, los encontrarán, solo que no del tipo que esperan. Era una amenaza clara. Y todos la entendieron perfectamente. Ragnar terminó su negocio rápidamente después de eso, intercambiando lo que necesitaba e ignorando las miradas que quemaban su espalda como brasas. Pero mientras caminaba de regreso hacia su cabaña, Bjorn durmiendo pacíficamente contra su pecho, sintió el peso de lo que acababa de pasar. Los rumores se extenderían como fuego en paja seca. Para la noche, todos en la aldea estarían susurrando sobre la misteriosa mujer en la cabaña de Ragnar, especulando sobre quién era, de dónde venía, qué significaba su presencia.
¿Y si los rastreadores de Haraldson realmente estaban buscando en las aldeas cercanas? Era solo cuestión de tiempo, antes de que siguieran los rumores directamente hasta su puerta. Ragnar aceleró el paso. Urgencia presionando contra su pecho como una mano fría. Necesitaba llegar a casa. Necesitaba advertir a Astrid. Necesitaba prepararse para lo que sentía en sus huesos, que vendría pronto: violencia, sangre. Y una elección sobre si defender a una mujer que apenas conocía era más importante que la seguridad de su hijo. El bosque era silencioso mientras caminaba. Los pinos cargados de nieve como centinelas observando su paso. Y en ese silencio Ragnar pensó que podía escuchar el susurro del destino, riéndose de él. Había tratado de retirarse de la vida de guerrero, de construir paz en el aislamiento. Pero la paz era una ilusión. Los dioses nunca permitían durar demasiado. La tormenta estaba llegando, la sentía en el aire. Llegaron 2 noches después, cuando la luna estaba oculta detrás de nubes gruesas, y la oscuridad era tan completa que el mundo parecía reducido a lo que la luz del fuego podía alcanzar. Ragnar estaba despierto. Había dormido poco desde su viaje a la aldea. Su instinto de guerrero, activado por el peligro, que sabía que se aproximaba, cuando escuchó el primer sonido, el crujido casi imperceptible de nieve compactada bajo botas que intentaban ser silenciosas. Se levantó inmediatamente. Movimiento fluido nacido de años, donde dudar un segundo podía significar muerte. Y tomó el hacha, que mantenía siempre cerca de su cama. Miró hacia donde Astrid dormía en su rincón, y vio que ella también estaba despierta, sus ojos abiertos en la penumbra. Su cuerpo tenso como el de un animal, sabe que los depredadores acechan. Sin palabras, porque no hacían falta, ella se movió hacia el verso donde Bjorn dormía, preparada para protegerlo con su vida, si era necesario. Ragnar sintió una extraña gratitud por eso, por saber instintivamente que ella no huiría, que se quedaría y lucharía a su manera. Los golpes en la puerta vinieron fuertes y autoritarios, el tipo de golpes que exigen obediencia inmediata. Ragnar Thorsson, una voz masculina, áspera, acostumbrada a dar órdenes. Abre en nombre del Jarl Haraldson, buscamos a una fugitiva. Y tenemos razones para creer que la escondes. Ragnar se acercó a la puerta, pero no la abrió. Su voz saliendo en un gruñido bajo cargado de advertencia. Es medianoche. Vuelvan con luz del día, si tienen asuntos que discutir. Risas del otro lado, oscuras y llenas de burla. No es una petición, vikingo. Abre, o derribamos esta puerta y tomamos lo que vinimos a buscar. Ragnar miró hacia atrás, hacia Astrid, que sostenía a Bjorn contra su pecho. El bebé había despertado con el ruido, pero no lloraba, como si entendiera que el silencio era supervivencia. Vio miedo en los ojos de ella, pero también determinación, y algo más, vergüenza, como si sintiera que esto era culpa suya, que había traído este peligro a su puerta. Él negó con la cabeza ligeramente, un gesto que significaba no te disculpes, y luego abrió la puerta lo suficiente para mostrar su cuerpo, bloqueando completamente la entrada. Había 4 hombres afuera, todos armados con espadas y hachas, sus rostros parcialmente ocultos por el vapor de sus alientos en el aire helado. El que había hablado era grande, casi tan grande como Ragnar, con una barba trenzada y ojos que brillaban con el tipo de crueldad que viene de tener poder sobre los débiles. Soy Egil, dijo, como si el nombre debiera significar algo. Segundo de mando del Jarl Haraldson el joven. Buscamos a una esclava fugitiva llamada Astrid. Tenemos informes de que hay una mujer en tu cabaña. Entrégala ahora, y no habrá problemas. Ragnar se apoyó contra el marco de la puerta, su hacha colgando casualmente de una mano, como si no fuera un arma sino simplemente una herramienta. No hay esclavos aquí, dijo con tono neutro. Solo mi hijo y yo. Los informes que tienes son rumores de viejas aburridas, sin nada mejor que hacer que inventar historias. Egil sonrió. Pero no había humor en eso. Entonces, ¿no te importará si echamos un vistazo? Solo para verificar, para que podamos informar al Jarl que los rumores eran falsos. Sí, dijo Ragnar, su voz bajando a un tono que había hecho que hombres más valientes retrocedieran. Me importaría, porque esta es mi casa, y no entran sin mi permiso, y no tengo intención de dártelo. La tensión se espesó como niebla, todos los hombres midiendo las posibilidades, calculando si valía la pena pelear por esto. Egil dio un paso adelante, su mano moviéndose hacia la empuñadura de su espada. Cuidado, Thorsson,
Pelear contra los hombres del Jarl es pelear contra el propio Jarl. Esa no es una batalla que puedas ganar. Ragnar se enderezó hasta su altura completa, su presencia llenando el espacio de la puerta como un muro de piedra y músculo. Tal vez no. Pero tampoco es una batalla que sobrevivirás para contarle al Jarl. Su mirada se movió sobre los 4 hombres, evaluando, dejando que vieran en sus ojos que no estaba fanfarroneando, que había matado antes muchas veces, y lo haría nuevamente sin dudarlo. Pregúntense, ¿vale una esclava fugitiva morir en la nieve esta noche? ¿Vale que sus familias reciban sus cuerpos congelados, mutilados por un hacha que no muestra misericordia? Porque eso es lo que pasarás, y cruzan mi puerta. El silencio que siguió estaba cargado de evaluaciones tácitas. Los 4 hombres eran guerreros experimentados, pero también sabían reconocer a un hombre que había visto más sangre de la que ellos verían en sus vidas. Ragnar Thorsson tenía reputación, no una que se hablara abiertamente, pero los rumores viajaban. Había luchado en las invasiones del oeste. Había estado en batallas donde el suelo desaparecía bajo cadáveres. Había sobrevivido cosas que matarían a hombres menores. Esto no terminará aquí, dijo finalmente Egil, retrocediendo pero dejando claro que era elección táctica, no retirada por miedo. Informaremos al Jarl. Y cuando vuelva, porque volverá, no será con 4 hombres, será con 20. Y entonces veremos qué tan valiente eres. Ragnar no respondió, solo los observó retroceder en la oscuridad, sus figuras desapareciendo entre los árboles como sombras disipándose. Solo cuando estuvo seguro de que se habían ido completamente cerró la puerta y la aseguró con la gruesa barra de madera. Se giró para encontrar a Astrid de pie en el centro de la cabaña, lágrimas corriendo por sus mejillas, aunque no hacía ningún sonido de llanto. Lo siento, susurró, su voz quebrándose. Lo siento mucho, no debí quedarme. Ahora te he puesto en peligro a ti y a Bjorn por mi culpa. Ragnar cruzó el espacio entre ellos, en 3 zancadas largas, y tomó sus hombros no con brusquedad, sino con firmeza. Escúchame bien, dijo, forzándola a mirarlo. Esto no es tu culpa. Esto es culpa de hombres que creen que pueden poseer a otros seres humanos. Y ahora es mi problema tanto como el tuyo. Así que no más disculpas. Solo preparación. Astrid asintió, tragando sus lágrimas. Y en ese momento algo cambió entre ellos, algo que iba más allá de gratitud o conveniencia. Algo que se sentía como el principio de un lazo forjado, no en paz sino en el fuego de peligro compartido. Los días después del primer ataque fueron extraños, cargados de una tensión que los hacía moverse con cuidado alrededor del otro como si pisaran hielo delgado, que podría quebrarse en cualquier momento. Ragnar reforzó la puerta con maderas adicionales, afiló todas sus armas, hasta que podían dividir cabellos, y preparó trampas simples alrededor del perímetro de la cabaña, líneas de cuerda atadas a campanas que alertarían si alguien se acercaba. Astrid ayudaba donde podía, manteniendo el fuego constante, preparando comidas simples de carne ahumada y raíces, cuidando de Bjorn con esa ternura que nunca fallaba. Pero Ragnar notaba cosas que antes había pasado por alto, como ella a veces se quedaba inmóvil como estatua mirando la puerta, como si esperara que se abriera violentamente en cualquier momento, como sus manos temblaban cuando preparaba la comida, no de frío sino de miedo contenido, como evitaba su mirada cuando él hacía preguntas sobre su vida anterior, sobre detalles específicos del clan Haraldsson, sobre cómo exactamente había escapado una noche, mientras Bjorn dormía profundamente, y la cabaña estaba iluminada solo por las brasas del fuego. Ragnar finalmente confrontó lo que había estado evitando. Astrid, dijo, su voz cortando el silencio como un cuchillo. Necesito saber exactamente qué pasó la noche que huiste, no la versión resumida. Todo. Ella se tensó visiblemente, sus hombros encorvándose como si esperara un golpe. Ya te lo dije, respondió, su voz apenas un susurro. Robé comida, un cuchillo. Esperé a que todos estuvieran dormidos y saliste caminando durante una tormenta que mataría a un hombre experimentado, interrumpió Ragnar. A través de bosques que no conocías, sin provisiones adecuadas, sin dirección. Y de alguna manera, sobreviviste 2 semanas en el peor invierno en años. Y esperas que crea que fue pura suerte que encontraras mi cabaña. Sus palabras golpearon como acusaciones. Y vio cómo ella se encogía bajo ellas. No estoy diciendo que seas enemiga, continuó con tono más suave, pero no menos insistente.
Estoy diciendo que hay partes de tu historia que no tienen sentido. Y si voy a arriesgar la vida de mi hijo defendiéndote, necesito saber la verdad completa. Astrid se levantó abruptamente, alejándose del fuego hacia las sombras, en el borde de la cabaña donde la luz apenas alcanzaba. Ragnar la siguió, no permitiendo que escapara de esta conversación. No fue suerte, admitió finalmente, su voz tan baja que él tuvo que inclinarse para escuchar. No vine aquí por accidente. Vine buscándote específicamente. Las palabras cayeron entre ellos, como piedras arrojadas a un lago. Tranquilo, creando ondas de implicaciones. ¿Me conocías?, preguntó Ragnar, su mente corriendo a través de posibilidades. No personalmente, respondió Astrid rápidamente. Pero oí historias. En el Clen Haraldson, los guerreros hablaban sobre otros guerreros. Y tu nombre se mencionaba. Ragnar Thorsson. El que abandonó la vida de incursiones para vivir en paz. El que perdió a su esposa en el parto y se retiró al bosque. Pensé que si alguien entendería, si alguien podría tener piedad de una madre que perdió a su hijo, sería tú. La confesión colgaba en el aire, vulnerable y honesta. Y Ragnar no sabía si sentirse manipulado o conmovido. Así que viniste aquí con un plan, dijo lentamente. Buscaste mi cabaña específicamente. Esperaste el momento correcto. ¿Qué más planeaste? Nada, insistió Astrid, girándose para mirarlo con ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Lo juro por todos los dioses, planeé encontrarte. Sí, planeé pedir refugio. Pero cuando llegué y vi que no estabas, cuando escuché a Bjorn llorando, todo cambió. Ya no era sobre mí, sobre mi salvación. Era sobre ese bebé que necesitaba ayuda, inmediata o moriría. Así que hice lo que cualquier madre haría. Ragnar la estudió, buscando mentiras en su expresión. Pero todo lo que vio fue verdad cruda y dolorosa. ¿Qué más no me has dicho?, presionó, necesitando saberlo todo, antes de que pudiera confiar completamente. Astrid tragó con dificultad, y cuando habló, su voz estaba cargada de vergüenza. El hombre que me tomó como su mujer en el Clen Haraldson no murió, todavía vive. Y ese Gil, el que vino a tu puerta. El mundo de Ragnar se inclinó ligeramente con esa revelación. El segundo de mando del Jarl, dijo lentamente. Tú, esposo. La palabra salió como veneno. Nunca fui su esposa, corrigió Astrid con voz temblorosa. Fui su propiedad. Hay diferencia. Y cuando nuestro hijo murió, cuando me negué a seguir siendo usada, él fue quien propuso entregarme a los guerreros como premio. Fue él quien me ató cuando intenté irme la primera vez. Fue él. Su voz se quebró completamente, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron. Ragnar sintió algo oscuro y primitivo despertar en su pecho. No solo furia, sino algo más visceral, el instinto de destruir amenazas contra aquellos bajo su protección. Por eso volverá, dijo, y no era pregunta. No solo porque seas propiedad del Clen, porque eres su propiedad específicamente. Esto es personal para él. Astrid asintió miserablemente. No te culparía, si me riegas, susurró. Si decides que no vale la pena arriesgar todo por mí, entendería. Después de todo, solo he traído problemas a tu puerta. Ragnar la agarró de los hombros, forzándola a mirarlo. Sabes que veo cuando te miro, dijo, su voz ronca con emoción. Emo había permitido sentir desde la muerte de Eira. Vio a alguien que eligió vivir cuando morir hubiera sido más fácil. Vio a alguien que salvó a mi hijo cuando yo estaba fallando. Vio a alguien que merece ser protegida, no entregada como cordero a lobos. Astrid lo miraba con asombro, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Cuando Egil vuelva, continuó Ragnar, y vendrá, lo enfrentaré sabiendo exactamente quién es y qué representa. Y le enseñaré que hay cosas en este mundo que no se pueden poseer. No importa cuánto poder creas tener, comenzando contigo. Fue entonces cuando algo fundamental cambió entre ellos, cuando dejaron de ser extraños que compartían espacio y se convirtieron en aliados, unidos contra un enemigo común. Y tal vez, aunque ninguno lo admitiría todavía, algo más que aliados. La tormenta llegó con una ferocidad que hacía temblar las vigas de la cabaña. El viento aullando como 1000 lobos hambrientos, mientras la nieve volaba horizontalmente, apilándose contra la puerta con velocidad alarmante. Ragnar salía cada hora para limpiarla, sabiendo que quedar enterrados significaba muerte lenta por congelamiento. La temperatura dentro descendió peligrosamente a pesar del fuego que alimentaban sin cesar.
Y para la medianoche, había tomado el último tronco del montón interior, tendría que salir al cobertizo exterior, un pensamiento aterrador porque en condiciones así, un hombre podía perderse en los 3 metros, entre la cabaña y el cobertizo, congelándose antes de encontrar el camino de regreso. Astrid sostenía a Bjorn envuelto en todas las pieles disponibles, cantando canciones que su madre le había enseñado. Mientras Ragnar se sentaba junto a ella, compartiendo el calor de sus cuerpos, hablaron de sus madres, de vidas pasadas, de cómo el destino los había traído a este momento imposible. Cuando una contraventana se arrancó dejando entrar el infierno helado, trabajaron juntos en perfecta sincronía para sellarla. Pero el fuego casi se apagó con explosión de aire ártico. Entonces irás al cobertizo, dijo Astrid cuando quedó claro que la leña no duraría hasta el amanecer. Y no era pregunta sino aceptación de lo inevitable. Ragnar intentó explicarle dónde estaba todo, cómo mantener vivo el fuego si algo le pasaba. Pero las palabras se le atascaban en la garganta porque admitir esa posibilidad era admitir que podría dejar a Astrid y Bjorn solos para morir. Ella puso una mano en su brazo y le dijo con convicción absoluta que no moriría ahí fuera, que era Ragnar Thorsson, sobreviviente de batallas, mares tormentosos y pérdidas, que rompería nombres menores. Sus palabras le dieron fuerza, que no sabía que necesitaba. Cuando vuelva, prometió. Atando una cuerda a su cintura, con el otro extremo asegurado a la puerta. Necesitamos hablar sobre lo que pasa después. Sobre que somos el uno para el otro. Astrid asintió, entendiendo todo lo que no se había dicho. Y Ragnar salió al infierno blanco que esperaba afuera, sabiendo que si no regresaba, moriría habiendo encontrado algo que valía más que su propia vida. Ragnar volvió 1 hora después arrastrando suficiente leña para varios días. Su rostro cubierto de escarcha y sus manos tan entumecidas que apenas podía sostener nada. Astrid lo recibió, quitándole rápidamente las capas congeladas, frotando sus manos entre las suyas para restaurar circulación, regañándolo suavemente por arriesgarse así mientras lágrimas de alivio corrían por sus mejillas. Él la miró a través de la neblina del agotamiento, y algo dentro de su pecho, alguna pared que había construido desde la muerte de Ira, finalmente se agrietó y cayó. Astrid tomó su rostro entre sus manos y le dijo que Ira no querría que él muriera con ella, que querría que encontrara felicidad nuevamente, amor nuevamente, vida nuevamente. Las palabras golpearon algo profundo porque eran verdad. Teira le había hecho prometer, en su último aliento, que cuidaría de su hijo, que le enseñaría a reír, que no dejaría que el dolor los consumiera. Ragnar comenzó a protestar, pero Astrid lo interrumpió diciendo que él era el hombre que se había interpuesto entre ella y aquellos que le harían daño, el que le había mostrado que todavía existía nombres buenos en este mundo cruel. Estaban tan cerca que Ragnar podía ver cada gradación de gris en sus ojos, sentir el calor de su aliento contra su mejilla helada. Y cuando susurró su nombre como oración, como confesión, ella cerró la distancia entre ellos en un beso que era tierno y desesperado al mismo tiempo. Era un beso de supervivientes, de dos personas rotas que encontraban en los fragmentos del otro algo parecido a completitud, cargado con semanas de tensión no resuelta y anhelo negado. Cuando se separaron, ambos temblaban, pero ya no de frío. Astrid dijo que ambos habían perdido lo que más amaban, pero que quizás estaban destinados a encontrarse, a salvarse mutuamente, a construir algo nuevo de las cenizas de lo que habían perdido. Ragnar la trajo contra su pecho, mientras ella lloraba finalmente sin restricción, liberando meses de dolor contenido. Y sintió sus propias lágrimas, las primeras desde la muerte de Eiras, cayendo silenciosamente en su cabello. Bjorn eligió ese momento para despertar, y ambos se rieron a través de sus lágrimas. Una risa rota pero genuina. Y mientras trabajaban en sincronía cuidando al bebé y alimentando el fuego, Ragnar pensó que esto era lo que significaba familia, no sangre ni historia compartida, sino elección y la decisión de quedarse cuando huir sería más fácil. De amar nuevamente sabiendo que el amor siempre lleva el riesgo de pérdida. La tormenta finalmente se rompió dejando el mundo cubierto en nieve tan profunda que llegaba hasta la cintura de un hombre. Y el silencio que siguió era absoluto, del tipo de silencio que hace zumbar los oídos por la ausencia de sonido. Ragnar supo inmediatamente que ese silencio significaba peligro porque en su experiencia, cuando el mundo se quedaba demasiado quieto,
Usualmente significaba que estaba conteniendo la respiración antes de que llegara la violencia. Pasó el día afilando armas, verificando las trampas alrededor del perímetro, preparándose mental y físicamente para lo que sabía en sus huesos que vendría pronto. Astrid lo observaba con ansiedad, sosteniendo a Bjorn contra su pecho, como si el bebé pudiera ser arrancado de ella en cualquier momento, preguntando cuándo vendrían. Y Ragnar respondió, sin dejar de afilar, que sería pronto, que Egil había esperado a que pasara la tormenta porque era inteligente, pero que ahora vendría con más hombres y preparado para pelear. El ataque llegó con el amanecer del día siguiente, cuando el cielo apenas comenzaba a iluminarse, y Ragnar vio a través de la hendidura, en la contraventana, no 4 hombres, esta vez sino 8, todos armados hasta los dientes, moviéndose con coordinación de guerreros experimentados. Astrid le mostró la tabla suelta bajo el catre que llevaba a un espacio de rastreo, donde se escondería, con Bjorn, si las cosas salían mal, y Ragnar le hizo jurar que si él caía, correría hacia la aldea buscando a Helge, quien a pesar de ser entrometida, tenía buen corazón, y protegería al bebé. Le dio un beso rápido y feroz que sabía despedida y promesa, al mismo tiempo, antes de abrir la puerta abruptamente y salir con el hacha en alto, moviéndose tan rápido que tomó a los atacantes por sorpresa. Su primera víctima cayó con sangre salpicando brillante contra la nieve blanca, y Ragnar no se detuvo y se movió inmediatamente hacia el siguiente, peleando con eficiencia brutal. Pero eran 8 contra 1, y las leyes de números eventualmente ganarían. Un hacha lo alcanzó en el hombro, un cuchillo raspó sus costillas, un puño lo golpeó en la mandíbula, pero Ragnar no cayó, siguió peleando, rugiendo desafío, convirtiéndose en la tormenta de violencia que había dormido dentro de él desde que dejó la vida de guerrero, matando a un segundo hombre, luego un tercero. Su hacha cantando su canción roja, mientras la nieve se convertía en un charco escarlata. La batalla se convirtió en un remolino caótico de acero y gritos, cada segundo estirándose como horas, mientras el cuerpo de Ragnar operaba en puro instinto, parar, atacar, esquivar, moverse, y la sangre empapaba su ropa congelándose en patrones grotescos. Un cuarto hombre cayó, hundió su cuchillo bajo las costillas del guerrero, girándolo brutalmente antes de sacarlo, pero el costo aumentaba. Tenía 3 heridas sangrando libremente. Su hombro apenas podía sostener el hacha, y su respiración salía en jadeos que raspaban su garganta como vidrio roto. Los 4 hombres restantes, incluyendo Egil, lo circulaban con cautela ahora, tratándolo como el depredador peligroso que era. Y Egil ofreció dejarle vivir si entregaba a la mujer una oferta tentadora, por un segundo, hasta que Ragnar pensó en Astrid escondiéndose con Bjorn, confiando en él para protegerla. Y supo que nunca podría mirarse al espejo si la entregaba. Escupió ve al infierno y atacó nuevamente, pero los 3 restantes lo alcanzaron simultáneamente tumbándolo de rodillas. Y cuando vio el cuchillo de Egil acercándose a su garganta, pensó que este era el final, que había peleado bien, defendido lo que importaba. Y si moría ahora, al menos moría con honor. Pero entonces escuchó gritos de hombres viniendo no de la cabaña sino del bosque, guerreros de su propia aldea, emergiendo de entre los árboles liderados por Bjorn el mayor, frescos para la pelea. Y los números repentinamente habían cambiado. Lo que siguió fue brutal pero breve. Los hombres de Harald son ya reducidos, y enfrentando fuerzas frescas comenzaron a retroceder. Egil tomó la decisión táctica de retirarse, gritando que esto no terminaba aquí, mientras arrastraba consigo a los 2 hombres que aún podían caminar. Ragnar intentó levantarse para perseguirlos, pero sus piernas cedieron. El agotamiento y la pérdida de sangre finalmente alcanzándolo. Y lo último que dio, antes de que la oscuridad lo reclamara, fue Astrid emergiendo de la cabaña, con Bjorn seguro contra su pecho. Lágrimas corriendo por su rostro, mientras gritaba su nombre, y corría hacia él. Despertó 2 días después envuelto en vendajes que olían a hierbas medicinales, escuchando a Astrid hablar con Helge sobre cómo las heridas eran graves pero limpias. Y cuando ella notó que estaba despierto, cruzó la habitación en segundos, arrodillándose junto a la cama, tomando su mano y regañándolo por ser un idiota estúpido que peleó contra 8 hombres solo, pero con lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas, mientras le decía que lo amaba, que casi lo había perdido, y necesitaba
que supiera que lo amaba por su fuerza y su dolor, por su bondad y su ferocidad, porque le había mostrado que todavía existía hombres que valían la pena amar. El amanecer llegó lento, arrastrándose sobre el horizonte. La luz pálida del sol descendiendo hasta iluminar el campo de batalla, donde 4 cuerpos yacían cubiertos parcialmente por la nueva nevada a monumentos silenciosos a la ferocidad de hombres, desesperados peleando por lo que amaban. Ragnar observaba desde la ventana apoyado contra el marco porque sus piernas aún no confiaban en sostenerlo, sintiendo algo complejo moverse en su pecho, la comprensión profunda de que había cruzado un umbral del cual no había retorno, que había matado para proteger lo suyo, y lo haría 1000 veces más, si fuera necesario. Detrás de él escuchaba a Astrid preparando té de hierbas, y el murmullo ocasional de Bjorn despertando. Estos eran los sonidos de hogar ahora, los sonidos que valían defender. Ella se acercó con 2 tazas humeantes, y se paró junto a él en la ventana, compartiendo ese contacto casual de solo las personas verdaderamente cómodas entres y comparten, mirando juntos el paisaje devastado, sin necesidad de palabras para comunicar lo que sentían, alivio de estar vivos, gratitud por tenerse el uno al otro, y la comprensión compartida de que habían pasado a través del fuego y habían emergido transformados. Astrid le contó que los sobrevivientes de Haraldsson habían cruzado el río de regreso, y que probablemente Egil no regresarían. Un líder que pierde 6 hombres raramente mantiene su posición de poder. Y cuando Ragnar preguntó si eso significaba que estaba segura, ella corrigió: significa que estamos seguros, todos nosotros. Juntos, la palabra juntos, colgaba entre ellos cargada con todo lo que habían sobrevivido, todo lo que habían perdido antes de encontrarse, y todo lo que estaban construyendo ahora. Ragnar tomó las manos de Astrid, de manos que habían sido marcadas por cadenas pero que ahora eran libres, manos que habían salvado a su hijo, manos que había llegado a amar con intensidad que lo asustaba, y admitió que nunca planeó esto, que después de ira juró que su corazón estaba enterrado con ella, pero que Astrid le había mostrado que el corazón humano tiene capacidad infinita si lo dejamos. Ella tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero estaba sonriendo, esa sonrisa que transformaba completamente su rostro, diciendo que tampoco planeó esto, que planeó morir en la nieve, pero los dioses la trajeron aquí, y ahora tenía algo que nunca pensó volvería a tener: familia, no de sangre sino de elección. La mejor clase. Se besaron entonces, un beso que sabía a nuevos comienzos y promesas tácitas. Y cuando se separaron riéndose suavemente para ir a cuidar de Bjorn, que lloraba necesitando atención, ninguno mencionó la verdad que ambos sabían, que este era solo el comienzo de su historia, que el mundo exterior eventualmente llamaría con nuevos desafíos, que la vida nunca permitiría que la paz durara sin ser probada. Pero por ahora, por este momento perfecto y frágil, mientras el sol derretía la nieve ensangrentada y un nuevo día amanecía sobre el fiord, eran simplemente 3 almas que habían encontrado refugio en el calor mutuo, una familia forjada no por destino sino por elección, no por sangre sino por amor, no por facilidad sino por la voluntad inquebrantable de 2 supervivientes que se negaron a dejar que el sufrimiento tuviera la última palabra. Y eso, por ahora, era suficiente.